de la tribuna el señor senador Fernando Enrique Mayans Canaval, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 29, 30, 31 y 464 ter y se adiciona el artículo 25 bis a la Ley General de Salud. El grave y desmedido crecimiento en los últimos 10 años del mercado negro de medicamentos ha generado graves consecuencias en el sector salud de nuestro país, afectando los recursos financieros que siempre resultan insuficientes para la creciente demanda de medicinas y atención médica para los mexicanos. La ilegal comercialización y falsificación de medicamentos incrementa la carga de trabajo administrativo para las instituciones, impacta negativamente en los costos asociados, incrementando el riesgo para los pacientes que consumen estas medicinas apócrifas, generando un considerable daño patrimonial y principalmente graves daños a la salud pública. La Organización Mundial de la Salud estima que los medicamentos falsificados constituyen una peligrosa epidemia que se extiende en todo el mundo, por lo que resulta oportuno tomar medidas concretas e inmediatas para combatirlas. Se estima que a nivel mundial la comercialización de medicamentos falsificados asciende a 35,000 millones de dólares, mientras que en México se estima que van de 650,000 a 1,500 millones anuales de dólares, siendo Jalisco, Baja California, Michoacán y Yucatán los estados donde se han realizado los mayores aseguramientos de medicamentos falsificados. De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, la ingesta de productos caducos, falsificados o adulterados obligan a los afectados a invertir desde 700 pesos en consultas privadas hasta 60,000 por hospitalizaciones. Conforme a los datos del INEGI, en el año 2010, del total de productos confiscados, un 50,6% fueron muestras médicas, 23,3% medicinas caducas, 18,5% fraccionadas, 5,3% maltratadas y 1,3% de desvío de la cadena pública y 1,10% eran medicinas falsas o adulteradas. Cifras del año 2012 de la propia Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica nos indican que el comercio ilegal de medicamentos alcanzó los 11,500 millones de pesos, concentrándose dicha actividad en el DF, Puebla, Guadalajara, Monterrey y Michoacán. Según informes de la Asociación Mexicana de la Industria de la Investigación Farmacéutica, ocupamos el 6º lugar a nivel mundial en la venta de medicamentos falsificados y 6 de cada 10 de los fármacos que se comercian son de procedencia ilícita, por lo que 8 millones de personas son víctimas potenciales del mercado negro de medicamentos. Fuentes de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, han detallado que este mercado ilegal se da en tianguis, pseudofarmacias, puestos callejeros, incluso a través de las páginas electrónicas de dudosa procedencia, así como donde se expenden muestras médicas, medicinas caducas, falsas o adulteradas, entre otras. En conjunto, la ilegal comercialización de medicamentos puede ser realizada tanto en los establecimientos farmacéuticos, farmacias, boticas, droguerías, como en establecimientos no farmacéuticos, bodegas, campos feriales, tianguis, mercados, sistemas de transporte colectivo, etcétera. Así como en los laboratorios clandestinos, en donde se elaboran medicamentos que atentan contra la vida y la salud de los consumidores. Las modalidades más frecuentes de comercio ilegal son las falsificaciones, contrabando, comercialización de muestras médicas, ingreso al país de productos evadiendo los controles aduaneros, receptación de productos y comercio de productos farmacéuticos.
Las principales causas para la elaboración y comercialización ilegal de medicamentos son la falta de una adecuada legislación en materia de sanciones, escasos recursos tanto económicos y humanos para efectuar acciones de control y vigilancia sanitaria por las autoridades competentes, falta de compromiso de las instituciones involucradas, aunado a la falta de información sobre los riesgos que estos medicamentos pueden causar y el bajo poder adquisitivo de la población. El control del mercado negro de medicamentos no es nuevo. En 1975, mediante el acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, se instituyó el cuadro básico de medicamentos del sector público, el cual estableció como norma general la presentación uniforme de los medicamentos adquiridos por las instituciones pertenecientes al sector público, medida que fue reforzada el 24 de octubre de 1984 por el Consejo de la Salubridad General, el cual publicó en el Diario Oficial de la Federación un instructivo para la estandarización de los medicamentos del sector salud, en donde se establecieron diversos elementos para la identificación de los medicamentos destinados al sector salud, tales como colores asociados como los grupos terapéuticos a los que pertenecen los medicamentos, logotipos de identificación del sector y de las dependencias e instituciones que lo integran, así como leyendas de advertencia. Desafortunadamente, el 20 de septiembre del 2002, el Consejo de Salubridad General derogó el citado instructivo para la estandarización de los medicamentos del sector salud, lo cual ocasionó que las instituciones públicas del Sistema Nacional se encontraran en posibilidades de adquirir medicamentos indistintamente con el empaque del sector salud o en el etiquetado comercial. Si bien es cierto que para la prevención, tratamiento e investigación de los problemas de salud no es necesario mantener una unidad visual de los medicamentos que conforman el cuadro básico, indudablemente que se requiere de un mecanismo de seguridad eficiente que evite la proliferación del mercado negro y que mediante la utilización de las nuevas tecnologías se identifique el producto desde su manufactura utilizando un código bidimensional. Para generar mayor certidumbre de medicamentos que son vendidos a instituciones de gobierno, sector salud y diferenciarlos de la presentación comercial, se propone un mecanismo de seguridad eficiente por parte del laboratorio fabricante para evitar falsificaciones. El pertinente establecer en las etiquetas de los medicamentos un código bidimensional, mecanismo que permitirá identificar la información del producto desde su manufactura, pues se registrará en una base de datos el número de lote y qué institución del sector salud se distribuyó, entre otras especificaciones. Con la diferenciación de medicamentos para el sector salud y la presentación comercial, se disminuirá el mercado negro, ya que esta diferenciación contendrá un código bidimensional. El consumidor tendrá firmemente identificado y distinguirá el segmento del cual proviene el medicamento. Con estas acciones se garantiza la procedencia lícita de los medicamentos adquiridos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Institutos Nacionales de Salud como cancerología, cardiología, nutrición, pediatría, etcétera, los servicios de salud de la Secretaría de Salud que aún no estén descentralizados, ya que se eliminaría el riesgo por el uso de medicamentos de dudosa procedencia y que terminaría el daño a quien los consume. En concreto, que esta iniciativa se propone establecer en la ley que del cuadro básico de insumos del sector salud, la Secretaría de Salud realice un registro electrónico, el cual contendrá un inventario de los medicamentos producidos en México y los de exportación. Que el registro se realice a través del código bidimensional que cada medicamento traerá en su contenedor, ya sea caja, frasco, bote. Que la Secretaría de Salud lleve un control y registro riguroso de los medicamentos que están en circulación, además de las características específicas como fecha de elaboración, fecha de caducidad, lote, institución de salud, farmacia o tienda autorizada para el expendio y comercialización de los medicamentos. Que para el efecto que la población tenga la posibilidad de identificar la autenticidad del medicamento, estos tendrán etiquetas de colores específicos según sea el tipo de medicamento, además que en la nota de venta aparece la autorización por parte de la Secretaría para la adquisición del producto. Que la Secretaría de Salud lleve un control y registro riguroso de los establecimientos del sector público, social y privado dedicados al expendio de medicamentos y a la prohibición de insumos para su elaboración, para que se cumplan con su función a fin de salvaguardar la salud de la población.
que la Secretaría de Economía, Hacienda y Crédito Público y de Salud, de manera coordinada y en conjunto, podrán otorgar subsidios e incentivos para que medicamentos con elevado costo estén a la disponibilidad de la población que así lo requiera y, finalmente, que se establezca una pena de 3 a 15 años de prisión a quien cometa el delito de comercialización de muestras médicas y medicamentos falsificados, alterados o caducos, contaminados o adulterados, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, cualquiera que sea su origen de fabricación. Pido a la Presidencia se inserte íntegro el texto del presente iniciativa en el diario de los debates. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, compañeros y compañeras senadores. Es cuanto. Muchas gracias, señor senador Fernando Enrique Mayans. Como lo solicita, su proyecto se inserta íntegramente en el diario de los debates y se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.